En este tutorial vamos a hacer una revisión de los principales tipos de circuitos frigoríficos que podemos encontrar en el ámbito de la refrigeración industrial, de tal manera que tengas una visión general de los diferentes esquemas de principio que te ayuden a tomar la decisión de qué sistema elegir para tu instalación frigorífica. Este primer esquema es el de una central frigorífica de compresores alternativos con sistema de expansión seca en la alimentación de los evaporadores. Es una central frigorífica con compresores en paralelo, habitualmente compresores alternativos de pistón, que tienen un sistema de aceite común, como se puede ver en el esquema, así como un colector de aspiración común a los diferentes compresores y también un colector de descarga común. En la propia bancada también se incluirá el recipiente de líquido y la valvulería y accesorios necesarios para el buen funcionamiento de la central frigorífica. También se pueden ver las válvulas para la derivación de gas caliente para realizar el desescarche en los evaporadores, si es que se usa este sistema en el desescarche de los mismos. Este es un esquema típico empleado en instalaciones con potencia frigorífica inferior a 200 kilovatios habitualmente. Es lo que se conoce como centrales frigoríficas para el ámbito semi-industrial. Esta sería una imagen típica de una central frigorífica con compresores alternativos para sistema de expansión seca. También existe la posibilidad de tener una central frigorífica como la que acabamos de ver anteriormente, pero con dos colectores de aspiración independientes, de tal manera que tengamos unos compresores que trabajen a baja temperatura, por ejemplo, y otros que trabajen a media o alta temperatura. Sería el caso del esquema que puedes ver en la figura. Vemos que tenemos aquí los compresores de baja temperatura con ventilador de culata para favorecer una baja temperatura de descarga y los compresores de media temperatura. Cada grupo de compresores tiene su colector de aspiración, los cuales deben estar equilibrados en cuanto a presión respecto al depósito acumulador de aceite. Para ello se instalan estas válvulas de despresurización, de tal manera que se mantenga el equilibrio de presiones en el circuito. Este esquema es típico en instalaciones con dos temperaturas, por ejemplo cámaras de refrigerados y cámaras de congelados con un mismo refrigerante, y podemos dar servicio a todas esas cámaras desde una misma central frigorífica. Aquí veríamos una imagen de cómo sería una bancada de 2 pisos. En la planta baja los compresores de alta temperatura o media temperatura y en la planta superior los compresores de baja temperatura, que se pueden diferenciar porque incorporan el ventilador de culata. Si ya pasamos a instalaciones frigoríficas de mayor potencia, hasta 600 kilovatios habitualmente, es conveniente pasar a compresores de tornillo. El problema es que si queremos llegar a esas potencias frigoríficas con compresores alternativos, pues nos va a salir un número de compresores elevado, pues que salgan 5 o 6 compresores, lo cual ya no es recomendable tanto por la inversión como por el mantenimiento. Mientras más compresores tengamos, más laborioso será el mantenimiento y también el coste de inversión en la central frigorífica será mayor. Por tanto, a partir de una cierta potencia ya no podemos cubrir con un número bajo de compresores alternativos y tenemos que pasar a compresores de tornillo que llegan a una potencia superior. El esquema frigorífico para central frigorífica con compresores de tornillo, seguimos estando dentro del ámbito de los sistemas de expansión seca, se diferencia del sistema con compresores alternativos en que los compresores de tornillo necesitan un sistema más sofisticado para la inyección de aceite, ya que este aceite en estos compresores cumple varias funciones. Una de ellas es generar estanqueidad entre la aspiración y la descarga durante el proceso de compresión en los tornillos. Además, ese aceite debe ser inyectado a una temperatura más baja para conseguir que la descarga del compresor no supere una temperatura elevada. Para ello es necesario un enfriador de aceite, como se puede ver en el esquema. El resto de elementos suelen ser similares. Digamos que la diferencia más importante es el sistema de enfriamiento e inyección de aceite en los compresores. Aquí se puede ver una fotografía de una central frigorífica de tornillo con todos sus accesorios, incluyendo el cuadro eléctrico. Me ha parecido también interesante ver el circuito frigorífico más habitual para sistemas o unidades autónomas doble etapa de expansión seca. Este esquema es típico en túneles de congelación con equipo autónomo.
puesto que con un ciclo de simple etapa para una temperatura de evaporación por debajo de -35 empezamos a tener problemas de viabilidad técnica y de eficiencia energética, pues se hace necesario trabajar con un ciclo de doble etapa, como el que se puede ver aquí en la imagen. En este ciclo frigorífico se trata de trabajar en dos etapas de compresión con un compresor que tiene los cilindros divididos en dos secciones, unos cilindros para la primera etapa y otros para la segunda, y además enfriamos los gases de descarga de la primera etapa de compresión para obtener una temperatura de descarga final más baja. Para ello utilizamos un elemento que es el economizador, que es un intercambiador de placas habitualmente que, aprovechando un pequeño caudal de refrigerante líquido que sale del condensador, lo utilizamos para expansionarlo dentro del economizador y subenfriar el líquido que va al evaporador y de paso también enfriar los gases de descarga de la primera compresión. Este ciclo también está explicado en más profundidad en el libro que he comentado antes y vamos a ver también en el tutorial número 2 cómo calcularlo con el software de simulación de ciclos frigoríficos de Daikin. Aquí veríamos la imagen de esta unidad doble etapa con el compresor doble etapa que tiene habitualmente 3 culatas con 2 cilindros cada una, por tanto son 6 cilindros. Pues 2 de las culatas suelen estar dedicadas a la etapa de baja presión y una culata está dedicada a la segunda etapa de compresión, a la de alta presión. Estas centrales frigoríficas que hemos visto antes, incluida la unidad de doble etapa, están preparadas para trabajar con evaporadores de expansión seca. El evaporador de expansión seca tiene la valvulería que podemos ver en este esquema. La valvulería básica sería una solenoide de líquido más la válvula de expansión termostática, que se puede sustituir por la válvula de expansión electrónica si queremos utilizar este sistema para tener un mejor control y eficiencia en el evaporador. Y además, si vamos a realizar desescarche por gas caliente, tendremos que incluir una valvulería adicional para realizar este proceso de desescarche. Lo normal es venir con una tubería de entrada de gas caliente que tendrá una válvula solenoide principal y una válvula de ecualización de presión para evitar golpes de ariete. Entraríamos por la bandeja de desescarche. Lo normal se puede entrar por el evaporador a contracorriente o a favor de la corriente habitual del evaporador. En este caso estamos entrando a contracorriente, haríamos el desescarche y al salir iríamos por la tubería de retorno, que tendrá que tener su válvula de retención tanto en tubería de retorno como en tubería de líquido para que cuando estemos trabajando en modo frío no haya flujos de gas por tuberías en la que no es deseable. Además tenemos una válvula solenoide de la línea de aspiración que permanecerá cerrada durante el proceso de desescarche para evitar que estos gases calientes vayan a la aspiración del compresor. Vamos a pasar a ver instalaciones con amoníaco como refrigerante. El amoníaco es un refrigerante natural que cada vez se está usando más en la actualidad, ya no solo en instalaciones industriales donde se ha empleado históricamente desde el comienzo de la refrigeración, sino que debido al coste actual de los refrigerantes fluorados y a los impuestos medioambientales que deben de pagar, para evitar lo que es el aumento del efecto invernadero, pues la tendencia es usar amoníaco y CO2, que son refrigerantes naturales que menos contribuyen al calentamiento global, ya no solo en instalaciones industriales, sino en instalaciones semi-industriales, incluso en instalaciones de potencia de 100-150 kilovatios se empieza a usarse cada vez más. Entonces vamos a hacer una revisión de los esquemas frigoríficos principales para este tipo de instalaciones y algunos de ellos también lo utilizaremos en el proyecto de este curso para compararlo con el sistema de refrigerante fluorado. El amoníaco es un refrigerante del grupo B2L, clasificado por el Reglamento de Instalaciones Frigoríficas. Es un refrigerante tóxico y ligeramente inflamable, lo cual hace que las instalaciones que usen este refrigerante sean de nivel 2 y requieran altas medidas de seguridad, sobre todo por la toxicidad. La ventaja del amoníaco como refrigerante es que tiene una muy elevada entalpía de vaporización,
Aquí podemos ver una comparación de los diferentes diagramas de Molière para distintos refrigerantes conocidos. Tenemos, por ejemplo, el R404A, que actualmente ya está prohibido, pero es sustituido por otros refrigerantes como el R448A, el 449A o más recientemente el refrigerante del grupo A2L R454C, que va a ser sustituto, parece, de manera más o menos definitiva para el 404A, ya que tiene un potencial de calentamiento atmosférico inferior a 150. Pues aquí vemos que el ancho de la campana del amoníaco es mucho mayor que del CO2 o el 404A. Es por ello que al tener esa elevada entalpía de vaporización es un refrigerante con una alta eficiencia y que requiere muy poco caudal en el evaporador para dar un rendimiento muy bueno. Se puede decir que es el mejor refrigerante existente. El único inconveniente es que es tóxico y ligeramente inflamable, pero desde el punto de vista termodinámico es el mejor. Aquí podemos ver un esquema de un ciclo simple inundado. Normalmente en amoníaco se trabaja con compresores de tornillo por la elevada potencia necesaria y este esquema suele emplearse en instalaciones con potencia frigorífica superior a 200 kilovatios. Ya estaríamos dentro del ámbito puramente industrial. Vemos que el sistema inundado con amoníaco requiere de los grupos de compresión, ya no solamente el compresor, sino el compresor viene equipado con una serie de elementos que hacen que su funcionamiento sea correcto, entre ellos un propio separador de aceite individual para cada compresor. En la central de expansión seca vimos que el separador de aceite era común para todos los compresores. En compresores de tornillo para amoníaco lo normal es que tenga su propio separador de aceite y su sistema de enfriamiento e inyección de aceite en el compresor. Este aceite en este tipo de centrales suele enfriarse por termosifón, de tal manera que el líquido que sale del recipiente de alta presión pasa por un intercambiador y vuelve al recipiente sin necesidad de ninguna bomba, porque el propio líquido, si el recipiente está más alto, por gravedad cae hasta el intercambiador para enfriar el aceite. Se evapora ese líquido absorbiendo calor del aceite y por diferencia de densidad el vapor sube hasta la parte superior del recipiente. Es lo que se conoce como un termosifón. Para ello, te digo, es necesario que haya una diferencia de altura mínima de entre 1,5 metros y 2 entre el recipiente y el enfriador de aceite. Además vemos que tenemos un separador de líquido para alimentar los evaporadores. En este caso los evaporadores van a trabajar de manera inundada, con lo cual nosotros vamos a expansionar el líquido refrigerante no en los evaporadores, sino vamos a hacer una expansión con una válvula tipo flotador o una válvula motorizada en un recipiente que será el separador de baja temperatura. Este separador se mantendrá a la temperatura de trabajo de los evaporadores y lo que vamos a hacer es de la parte baja del recipiente tomar líquido, bombearlo con unas bombas especiales para amoníaco y llevarlo hasta los evaporadores, donde pasará el líquido inyectado además con un caudal superior al que sería necesario para favorecer la transmisión térmica, y luego el resto del líquido sobrante y el gas que se haya evaporado en estos evaporadores volverá al separador, de tal manera que el líquido se quedará de nuevo abajo para volver a ser recirculado y el gas será aspirado por los compresores. Desde el punto de vista termodinámico se puede representar lo que ocurre en este ciclo frigorífico en el siguiente diagrama de Molière. Aquí podemos ver una fotografía con una unidad compresora con todos sus accesorios, incluyendo el separador de aceite individual para cada compresor. Aquí vemos una planta frigorífica industrial de amoníaco ya instalada y aquí vemos unos separadores de aspiración aislados con las bombas de amoníaco para suministrar líquido a los evaporadores. En el sistema inundado, desde el punto de vista del diagrama de Molière, lo que ocurre es que en vez de expansionar sobre el evaporador, expansionamos hasta el punto D, que es el separador de líquido, y desde la parte baja del separador, donde se queda el líquido acumulado por gravedad, tenemos el punto E, donde cogemos con una bomba y elevamos la presión hasta el punto F, y luego hay una caída de presión en la tubería y en los evaporadores inundados. Normalmente nosotros trabajamos con lo que se llama una tasa de recirculación,
y es que no vamos a mandar a los evaporadores inundados solo el caudal necesario para ese evaporador, sino que normalmente mandamos entre 3 y 4 veces el caudal necesario. Lo multiplicamos por 3 o por 4, de tal manera que favorecemos la transmisión térmica dentro del evaporador y por tanto obtenemos un rendimiento mayor que nos hace que la batería a seleccionar sea de menor superficie o de menor dimensión. Entonces, al nosotros bombear más líquido del que se va a evaporar dentro de ese evaporador inundado, pues lo que va a ocurrir es que no vamos a salir en el punto A con todo el caudal evaporado, sino que va a haber normalmente una cuarta parte de vapor y 3/4 partes de líquido que no se ha evaporado pero se ha recirculado. Esto quiere decir que la tasa de recirculación sería de 4. Si la tasa de recirculación es 4, quiere decir que bombeamos 4 veces más caudal del necesario en el evaporador. Por tanto, va a haber 1/3 del caudal que se evaporará, pero 3/4 partes de ese caudal no va a evaporarse y va a salir el líquido. Por tanto, en la salida del evaporador no estaremos en este punto A, sino en el punto H, que con una tasa de recirculación de 4, pues será un 25% de vapor y un 75% de líquido, 1/4 y 3/4 respectivamente. Por ello, el título de vapor a la salida del evaporador será 1 partido por la tasa de recirculación. En este caso, 1 partido por 4 sería 0,25, es decir, un 25% de vapor, que tiene sentido. 1/4 parte del líquido evaporado es un 25% de vapor y un 75% de líquido. El líquido sobrante volvería al separador. Aquí puedes ver los diferentes puntos en el diagrama, donde se han nombrado con la letra desde la A hasta la H, que los puedes comparar con los puntos que se han nombrado aquí también en el esquema frigorífico, para conocer en qué punto exactamente nos encontramos en el diagrama y en el esquema frigorífico. Si ya pasamos a instalaciones con 2 temperaturas, lo más conveniente es trabajar con un sistema booster de 2 etapas. Es muy típico en instalaciones industriales con cámaras de refrigerados y congelados, y además nos permite dar servicio también a salas de proceso con glicol entre 0 y 2 grados. Podríamos desde el separador de temperatura intermedia, por ejemplo a 5 grados, dar servicio a un intercambiador de glicol que sirva para suministrar agua glicolada a aeroenfriadores que estén trabajando en salas frías, por ejemplo. Este ciclo booster trabaja entonces con 2 compresores, compresor de primera etapa, compresor de segunda etapa, también puede ser más de un compresor por etapa. En este caso hemos simplificado poniendo uno por cada etapa. Y el funcionamiento es el siguiente. Partimos del punto A, que sería la aspiración de la primera etapa de compresión, descargamos en el punto B y desde este punto B vamos a ir a un separador de intermedia presión. Es decir, este primer compresor comprime y va al separador de intermedia. Normalmente la acometida de la descarga de la primera etapa de compresión va por la parte baja del recipiente para que este gas caliente burbujee e intercambie calor con el resto del fluido del separador. Desde la parte alta del separador vamos a ir a la siguiente etapa de compresión en la que descargaríamos en el punto D. De ahí iríamos al condensador, del condensador al recipiente de líquido, del recipiente de líquido iríamos al separador de presión intermedia, que en este caso, por ejemplo, podríamos encontrarlo a 1-5 grados, a una temperatura en la que trabajarían las cámaras de refrigerados, por ejemplo. De aquí, mediante bombeo de líquido, alimentaríamos los evaporadores de temperatura positiva de esas cámaras de refrigerados. También podríamos alimentar un intercambiador de calor para enfriar el glicol para unas salas frías, por ejemplo. Y luego de este recipiente sacaríamos líquido de la parte inferior y lo expansionaríamos sobre otro recipiente separador de baja temperatura, que este podría estar a una temperatura pues, de -30, -35 grados y nos serviría para cámaras de baja temperatura. Desde la parte baja de este separador pues bombearíamos también con bomba de amoníaco y recircularíamos sobre el mismo separador. Y ya pues cerraríamos el ciclo de tal manera que el compresor de baja temperatura de la primera etapa aspirara de este separador de baja y comenzaríamos de nuevo el ciclo frigorífico. Aquí tendríamos el esquema frigorífico completo, ya más detallado, para este sistema booster de 2 etapas. El anterior sería el esquema simplificado y aquí ya lo veríamos pues con más detalle, ¿no?
Para los sistemas inundados de amoníaco se suele trabajar con este esquema frigorífico tipo para la conexión de los evaporadores. Estos evaporadores, puesto que trabajan con líquido recirculado que ya se expansionó en el separador previamente, pues aquí ya no hay válvula de expansión. Aquí lo que tenemos es una válvula solenoide de líquido y una válvula de control de caudal o de regulación de caudal. Así alimentaremos el caudal necesario para cada evaporador hasta que ajustemos ese caudal con tasa de recirculación pues 3 o 4 que hemos visto anteriormente. Además, si queremos realizar el desescarche por gas caliente, pues tendremos que prever la valvulería y las tuberías de acceso de gas caliente al evaporador, y en este caso no retornamos a la central frigorífica con otra tubería, sino que directamente vamos a descargar la tubería de retorno de líquido húmedo, ¿no? En el sistema inundado el retorno, la vuelta del evaporador no es vapor, sino que es principalmente líquido y una cuarta parte aproximadamente de vapor. Entonces, como no tenemos problema con el líquido, pues podemos descargar el líquido que se ha generado cuando el refrigerante ha desescarchado el evaporador. Directamente lo podemos descargar en la línea de aspiración húmeda. Entonces utilizaremos una válvula de control de presión para que cuando aumente la presión en el evaporador directamente descargue sobre esta línea de retorno. También, además de estos sistemas que hemos visto, podemos utilizar fluidos secundarios, lo que se llama sistemas indirectos, que es lo que hemos hablado antes. Por ejemplo, para salas frías podemos, por normativa de seguridad, enviar amoníaco directamente a salas donde hay trabajando personas, operarios. Entonces tendremos que enfriar un agua glicolada en un intercambiador y luego mandar esa agua glicolada a las salas frías puedan suministrar la potencia frigorífica a los aeroenfriadores, que sería una especie de fan coil, ¿no? O baterías en las que circula agua en vez de refrigerante. Entonces el circuito hidráulico típico en instalaciones con fluidos secundarios es este que puedes ver en el esquema. Tenemos habitualmente un sistema de enfriamiento primario que puede ser, por ejemplo, de amoníaco, o también puede ser un sistema de enfriamiento con refrigerantes fluorados. Tenemos el intercambiador. Aquí llega de la parte alta de un recipiente acumulador pues el fluido caliente, el glicol caliente. Tenemos siempre dos bombas por seguridad para que siempre haya una en funcionamiento. Tenemos un interruptor de flujo que nos cortaría el funcionamiento del sistema si el caudal de agua glicolada es muy bajo, de tal manera que podamos evitar congelación del fluido. Además, controlaremos la temperatura del fluido para detener el sistema en caso de que la temperatura a la salida del intercambiador sea muy baja y pueda llegar a ese punto de congelación. De la parte baja del recipiente, una vez que hemos recirculado, vamos a tomar con otro grupo de bombas hacia los servicios, hacia los aeroenfriadores. Tenemos diferentes elementos como el vaso de expansión, la válvula de seguridad, filtros, bombas, válvula de retención y purgador, por ejemplo. En cuanto a los aeroenfriadores, pues existen diferentes sistemas de conexión. Podemos tener un sistema con válvula termostática de 3 vías, que sería el sistema tradicional de control de fan coils o aeroenfriadores. También con una válvula de equilibrado, en este caso sería una válvula de equilibrado estático. Pero también podemos utilizar otro sistema, por ejemplo, con dos válvulas solenoides, bypaseando el aeroenfriador en el caso de que no queramos producir frío, ¿no? En el caso de querer producir frío, abrirá esta solenoide y pasará el caudal por el aeroenfriador, y si no queremos producir frío, pues vamos a cerrar esta solenoide y abriremos esta solenoide bypass para que circule el caudal por aquí, y el circuito hidráulico no se enterará de si el caudal está pasando por el aeroenfriador o no está pasando por él, puesto que aquí va a haber una válvula que nos permitirá regular la caída de presión para que sea equivalente a la que se produce dentro del aeroenfriador. Por último, los sistemas más sofisticados, que incluyen ya bombas de velocidad variable, permiten trabajar con una sola válvula solenoide, de tal manera que si un aeroenfriador ya deja de demandar frío, podemos cerrar esta válvula solenoide y el propio circuito hidráulico con una bomba de velocidad variable será capaz de regular el caudal, no dejando ya pasar caudal a este aeroenfriador,
y dando caudal a los aeroenfriadores que considere necesarios. Irá regulando su potencia la bomba, su caudal y presión para que solamente dé caudal a los aeroenfriadores necesarios. En este caso, la válvula de control de equilibrado de caudal tendrá que ser una válvula de equilibrado dinámico, ¿no? Porque va a tener unas presiones en cabeza diferentes dependiendo del el número de aeroenfriadores activos en el circuito. Además, es conveniente en estos circuitos incluir una válvula de presión diferencial para mantener una caída de presión mínima para que las bombas trabajen adecuadamente, ya que en el caso de que solamente haya, por ejemplo, un aeroenfriador activo de, imaginemos, 10, pues estaremos trabajando con un caudal muy pequeño y las bombas podrían no funcionar correctamente. Por tanto, es conveniente forzar una mínima caída de presión en el circuito, sobre todo para cuando haya muy pocos aeroenfriadores activos. Otro de los refrigerantes que se está empleando en la actualidad es el CO2. El CO2 o R744 es un refrigerante con un potencial de calentamiento atmosférico muy bajo, concretamente es la referencia en cuanto a la medición del potencial de calentamiento atmosférico y para el CO2 es 1, es el que se toma como referencia. Este refrigerante es del grupo A1 de alta seguridad, no requiere por tanto mucha medida de seguridad, no es tóxico ni es inflamable. Por tanto, lo pueden firmar técnicos con empresas de nivel 1, pero es verdad que tiene un problema en cuanto a las presiones de trabajo, ¿no? Tiene unas elevadas presiones de trabajo, lo cual eso sí hace que tenga que tener medidas de seguridad no en cuanto a la toxicidad e inflamabilidad, pero sí en cuanto al manejo de las presiones en el circuito, que pueden llegar a ser peligrosas. Es un refrigerante, bueno, que tiene un par de problemas. Uno de ellos es que tiene un punto crítico muy bajo, es decir, a partir de los 31 grados ya nos salimos por la parte superior de la campana y por tanto entramos en la zona transcrítica o supercrítica, que no permite licuar el refrigerante en un condensador como ocurre con otros refrigerantes en ciclos frigoríficos estándar. Además tenemos otro problema, que es que el punto triple, que es el punto en el que se produce el cambio de fase de líquido y vapor a sólido o vapor, es a una presión relativamente alta, son 5,2 bar absolutos. Eso quiere decir que cuando nosotros, por ejemplo, cargamos con una botella de líquido de CO2 en un circuito frigorífico en el que previamente se ha hecho el vacío, pues hay que tener mucho cuidado de no empezar cargando el líquido, porque entonces, puesto que el punto en el que se solidifica es a 5,2 bar, si bajamos de ese punto durante el comienzo de la carga, vamos a introducir nieve carbónica en el circuito y vamos a obstruir el acceso, la entrada. Entonces debemos cargar siempre al principio en fase vapor o gaseosa y luego, cuando alcancemos los 5,2 bar, seguir cargando ya en fase líquida. De lo contrario, pues podemos tener obstrucción en válvulas dentro del sistema. También es importante que las válvulas de seguridad del circuito no estén ubicadas en zonas donde haya líquido, porque si no, cuando se disparen va a producirse esa solidificación y se van a obstruir las válvulas, con el consiguiente riesgo de rotura de la instalación frigorífica. Existen dos planteamientos para la utilización del CO2 como refrigerante. Uno de ellos es trabajar en un régimen transcrítico, es decir, trabajando a temperaturas de condensación, o en este caso no es condensación, estaríamos en zona transcrítica, pero trabajando, evacuando el calor a la calle a unas temperaturas habituales, ¿no? En este caso, el ciclo saldría por encima de la campana y estaríamos trabajando en un transcrítico. Sin embargo, también podemos trabajar con un sistema en cascada, es decir, utilizando un ciclo que condense a baja temperatura, por ejemplo a menos 5 grados, menos 1 grado, 0 grados, y no condense sobre el exterior, sino que condense sobre otro circuito frigorífico, que sería la parte superior de la cascada, con un refrigerante habitual como el 134A o el amoníaco, podría ser. Y entonces, bueno, el CO2 solo se utilizaría en la parte inferior de la cascada, y ya sería el otro refrigerante el que evacuaría el calor del CO2 hacia el exterior. No lo haría el CO2 directamente.
El sistema transcrítico, bueno, tiene el problema de tener presiones en la zona de alta, presiones muy elevadas, entre 90 y 100 bar. Se suele utilizar en simple etapa con equipos compactos hasta temperaturas de evaporación de -15 y con doble etapa o sistema booster en instalaciones para 2 temperaturas, ¿no? Por ejemplo, hasta -30 grados podríamos llegar con evaporación en doble etapa. Se utiliza, por ejemplo, en instalaciones comerciales como supermercados, ¿no? Se está empleando cada vez más. Y el sistema subcrítico es un sistema en el que la presión de alta va a estar entre 26 y 30 grados, no va a ser muy elevada. Se emplea con sistemas en cascada y podemos llegar hasta -50 grados en temperatura de evaporación. Es muy bueno, por ejemplo, para túneles de congelación, que requerimos temperaturas de evaporación bajas y habitualmente se utiliza en instalaciones industriales, ¿no? Como la que nosotros vamos a ver en este curso. Los esquemas típicos para las instalaciones de CO2, pues en este caso vemos una cascada, amoníaco en la parte superior de la cascada y CO2 en la parte inferior. Estaremos combinando ambos ciclos frigoríficos de manera que la condensación del CO2 se haría con evaporación de amoníaco en este intercambiador, que sería un intercambiador condensador de CO2 y evaporador de amoníaco inundado. Los sistemas de CO2 se suelen utilizar con válvula de expansión electrónica que tiene una mayor precisión en el control y mayor eficiencia energética. Y este sistema sería típico para cámaras, para industrias con cámaras de congelados con CO2 y cámaras de refrigerados con amoníaco, que también podrían suministrar a salas de proceso con glicol, enfriado por ese mismo amoníaco, ¿no? Otra opción sería tener la instalación en cascada, pero con un refrigerante fluorado como el R134A o su nuevo sustituto, el R1234IF. En este caso, pues el sistema sería similar, solamente que bueno, tendríamos en la parte superior de la cascada un circuito de expansión seca, no sería inundado. Aquí tendríamos un ejemplo de una fotografía, una imagen con una bancada de una instalación en cascada 134A CO2, en este caso del fabricante Rivacold. Tenemos aquí los diferentes elementos, recipientes, intercambiadores, colectores de aspiración, compresores de CO2, compresores de 134A, todo ello en una misma bancada frigorífica. Otra opción sería aprovechar la cascada, pero con diferentes temperaturas. Si utilizamos el recipiente de líquido de CO2 no solo para expansionar los evaporadores de baja temperatura, pues del propio recipiente podemos coger de la parte inferior con una bomba y hacer una recirculación, un sistema inundado con evaporadores a la temperatura a la que está condensando el CO2, sería -10. Esto es lo que se conoce como un sistema brine. Y bueno, aprovecha que el líquido que está en el recipiente de CO2 está frío de por sí en un sistema en cascada. Entonces, con una bomba podemos alimentar de manera inundada evaporadores que estén a -10 grados, por ejemplo, para cámaras de refrigerados. Aquí podría ser una buena combinación utilizando CO2 para cámaras de refrigerados y congelados y condensando con un sistema de amoníaco o de refrigerante fluorado, que sería ya de menores dimensiones, ¿no? Que si tuviéramos que también dar servicio a las cámaras de alta temperatura con el propio amoníaco, ¿no? Eso sí, es un sistema más costoso, pero tiene una muy buena eficiencia energética. Vamos a ver ahora las instalaciones de CO2 en regímenes transcríticos. Es cierto que este tipo de instalaciones todavía no están terminadas de pulir técnicamente. Les falta todavía bastante desarrollo para que consigan una eficiencia energética interesante con un coste moderado y que se puedan implementar de manera generalizada, sobre todo en ambientes y climas cálidos, ¿no? Son instalaciones que sí que se han usado mucho en países del norte de Europa, donde las temperaturas ambientales son relativamente bajas, pero en zonas ya de países del sur, países mediterráneos, pues las temperaturas elevadas que existen en el ambiente hacen que este sistema no sea el más apropiado desde el punto de vista de eficiencia energética. Y en el caso de que se quiera conseguir una eficiencia más o menos buena, pues es necesaria una inversión bastante elevada, puesto que se requieren componentes y
y accesorios para la central frigorífica que elevan su coste bastante respecto a otros sistemas. Lo bueno es que estos sistemas de CO2 en régimen transcrítico permiten dar servicio a toda la instalación frigorífica, tanto sea alta o baja temperatura, con un solo refrigerante, que en ese caso es el CO2, un refrigerante considerado como ecológico, con un bajo potencial de calentamiento atmosférico y no es tóxico ni inflamable, ¿no? Solo hay que tener cuidado con las elevadas presiones que hemos comentado anteriormente. Cuando trabajamos en un ciclo transcrítico con CO2, el problema que tenemos, que hemos dicho antes, es que no podemos condensar el refrigerante en el condensador, habitualmente como lo hacemos con otros refrigerantes. En este caso, el refrigerante no se va a condensar, sino que se va a desrecalentar o enfriar, ¿no? Pero la condensación se producirá cuando se expansione y entre de nuevo en la campana. Entonces, en vez de tener un condensador, en este caso tenemos un dispositivo que se llama gas cooler o enfriador de gas. Es realmente como un condensador, pero dentro no hay condensación de refrigerante, lo que hay es un enfriamiento simplemente del gas. Además, la eficiencia o el COP del ciclo frigorífico va a depender mucho de la temperatura de salida del gas cooler y la presión a la que trabajemos. De tal manera que para cada temperatura de salida del gas cooler hay una presión en la que el COP es máximo. Nosotros habitualmente para diseñar este tipo de instalaciones tenemos la temperatura de referencia exterior y normalmente queremos que el refrigerante salga del gas cooler a una temperatura a lo mejor 2-3 grados superior a la ambiental, ¿no? Para que se favorezca una transmisión térmica de ese gas al ambiente, ¿no? Necesitamos un mínimo salto térmico en el punto más desfavorable que sería en la salida. Entonces, fijando la temperatura del gas cooler, debemos nosotros también fijar una presión de trabajo para obtener un COP máximo. De hecho, podemos ver aquí que para 40 grados de salida del gas cooler, la presión óptima sería 100 bar absolutos y para una salida del gas cooler a 35 pues sería 90 bar. Entonces, bueno, dependiendo de la temperatura ambiental, fijaremos una temperatura de salida del gas cooler y fijaremos también esa presión, que la controlaremos de manera adecuada con la válvula de expansión electrónica. Por eso aquí es muy importante utilizar este tipo de válvula para poder controlar con precisión estas presiones y obtener el máximo COP posible. Dentro de las instalaciones de CO2 en régimen transcrítico, la primera de ellas que vamos a ver es el ciclo booster básico con gas bypass. Esto es un ciclo de doble etapa que se suele utilizar para, por ejemplo, supermercados o centros comerciales en los que tengamos servicios a baja temperatura, por ejemplo, cámaras de congelados, y servicios a temperatura media, en torno a unos menos 10 grados, menos 8 grados, que serían cámaras de refrigerados o salas de proceso. En este caso tendremos unos compresores de baja presión, la primera etapa de compresión, y unos compresores de segunda etapa de compresión. Después de la segunda etapa de compresión iremos al gas cooler, que bueno, hay que decir que el gas cooler, si tenemos condiciones ambientales muy propicias, puede convertirse en un condensador. Si la temperatura ambiente es baja, podemos bajar la temperatura de descarga de los compresores de la segunda etapa de compresión y podríamos incluso entrar dentro de la campana a condensar, pero solamente serían casos en los que las temperaturas sean bajas, por ejemplo en países del norte en invierno, ¿no? Después de enfriar el gas haríamos una expansión hasta una presión intermedia que haríamos en el recipiente de líquido, y desde aquí pues mandaríamos líquido a los dos grupos de evaporadores, los de media temperatura y los de baja temperatura, que tendrían su correspondiente sistema de expansión. Pero el problema es que este recipiente de líquido tiene una gran proporción de gas. Vemos que al expansionar aquí, pues al recipiente de líquido vamos a llegar dentro de la campana y vamos a tener incluso pues a lo mejor un 40% de gas. Este gas hay que evacuarlo para dejar espacio de líquido al recipiente. Entonces este gas lo que hacemos es, a través de una válvula de bypass, vamos a derivarlo hacia los compresores de la segunda etapa de compresión, que van a aspirar este gas. Así que estos gases irán a estos compresores de la segunda etapa y los liberaremos
del recipiente para que éste pueda albergar más líquido, que será el que se inyecte en los evaporadores. Se parece mucho al ciclo doble etapa que hemos estado viendo para el sistema con refrigerante fluorado, ¿no?, en túneles de congelación. Este sistema concretamente, con este bypass de gas, bueno, tiene un mejor COP que el R404A, por ejemplo, si la temperatura ambiente está por debajo de menos 27. Si ya la temperatura ambiente es superior, como ocurre casi todas las ubicaciones en Andalucía en verano, pues aquí tendríamos problemas en cuanto al COP respecto a un sistema tradicional con R404A. Si la temperatura ambiente, por ejemplo, es de 38 grados, que sería típica en Córdoba o Sevilla, el COP de la instalación baja un 20% respecto a un sistema con 404A, con lo cual este sería un buen sistema para países del norte de Europa, pero no para España y menos para Andalucía. La válvula de bypass controla la presión del recipiente, como hemos dicho antes, y se abre proporcionalmente al aumento de presión en el gas cooler. Mientras más presión tenemos en el gas cooler, más hable esta válvula de bypass para derivar gas a los compresores de la segunda etapa. Aquí se ve una imagen de una central típica booster de CO2, todo montado en una bancada. Tenemos un segundo sistema que sería igual al anterior, ciclo booster con gas bypass, pero vamos a sumarle un elemento que va a mejorar la eficiencia, que es el compresor en paralelo. Lo que hacemos aquí es que junto con esta válvula de bypass que hemos dicho que derivaba gases a los compresores de la segunda etapa, pues para liberar un poco de trabajo a estos compresores de segunda etapa, lo que vamos a hacer es meter un compresor en paralelo que cumpla solo esa función, que aspire gases del recipiente y los lleve al condensador. Pues solo por el hecho de instalar este compresor en paralelo ya podemos mejorar mucho la eficiencia del sistema. De hecho, dimensionando adecuadamente estos accesorios y componentes, así como el compresor en paralelo, podemos conseguir un COP similar a los sistemas de 404A con temperaturas ambiente de 38 grados, que serían temperaturas de diseño, por ejemplo, ya digo, en Córdoba o Sevilla. Aquí conseguimos reducir la cilindrada de los compresores de media temperatura, y esto nos permite tener un ahorro, pero para que la inversión tenga éxito tenemos que tener una potencia frigorífica en la instalación mínima de 100 kilovatios. Si es una potencia inferior a 100 kilovatios, el coste de todo este sistema va a ser superior a otros sistemas, ¿no?, incluso con amoníaco, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser interesante para un centro comercial en el que tengamos bastante potencia frigorífica en murales, expositores y algunas cámaras de almacenamiento. Y si superamos estos 100 kilovatios podemos ya plantearnos un sistema de este tipo. Entonces muchos Carrefour o grandes centros comerciales como Día o Alcampo están empezando a montar estos sistemas ya. Y bueno, están teniendo buen resultado, pero todavía falta mucho por optimizarlos, ¿no? También es verdad que serían lugares en donde no sería tan viable utilizar un sistema de amoníaco porque es un centro de pública concurrencia, y aquí sí que puede ser interesante utilizar estos sistemas con CO2 que son más seguros para las personas. El compresor en paralelo entra en marcha habitualmente cuando la válvula de bypass está abierta al 100%. Es decir, primero intentamos hacer lo máximo posible con la válvula de bypass, y si esta válvula de bypass ya abre a tope, pues con los progresivos aumentos de presión en el gas cooler ya quien va a entrar en marcha sería el compresor en paralelo. Cuando la válvula de bypass no llegue a su capacidad de apertura máxima, pues el compresor en paralelo no va a ser necesario que arranque. Tenemos un tercer sistema que sería igual al anterior, pero además le vamos a poner un subenfriador, que va a ser un elemento que va a mejorar aún más la eficiencia. Si además del compresor en paralelo añadimos a la salida del gas cooler un sistema de subenfriamiento, que puede ser, por ejemplo, un equipo autónomo de R410 que enfríe este gas, ¿no?, con un intercambiador de placas, pues bueno, podemos conseguir mejor COP, incluso con temperaturas ambiente de 40 grados. El subenfriador solamente arrancará si la temperatura de condensación supera a la temperatura crítica, ¿no?, que son 31 grados. Este sistema, pues claro, por supuesto, aumenta de precio y ya la inversión pues cada vez será más alta, con lo cual ya deja de competir bien con otros sistemas, ¿no? Solamente en casos en los que no se puede usar, por ejemplo, el amoníaco o un sistema
de refrigerante fluorado, pero con fluido indirecto, con agua glicolada, ¿no? Ahí ya habría que estudiar el caso, pero ya deja de ser tan interesante desde el punto de vista económico. Y bueno, lo más novedoso en sistemas de CO2 ahora mismo es el ciclo booster con gas bypass, compresor en paralelo, pero en vez de poner el subenfriador, incorporamos un nuevo elemento que es el eyector de gas. Un eyector es simplemente un dispositivo, una tobera calibrada que permite aumentar por efecto Venturi la velocidad del gas y arrastrar gas que viene de la zona de baja presión y que se une a este flujo de alta velocidad de gas. Al fin y al cabo, lo que sirve es como una especie de bomba que aspira gases de la zona de baja presión y los lleva a la zona de alta presión. Por la propia geometría y por el efecto Venturi que se produce dentro del eyector, ¿no? Aquí se explica el funcionamiento para quien quiera verlo en más detalle. ¿Cómo se monta este eyector, ¿no? Pues se instala justamente a la salida del gas cooler. Por una de las entradas entrará el gas que viene, el gas a alta presión del gas cooler, y por la salida saldrá ya el gas expansionado. Este eyector ya también provocará esa expansión, ¿vale?, que veíamos antes, pero la ventaja es que al producir esta expansión con este sistema Venturi, por una de las tomas va a aspirar gases que vienen de la zona de presión intermedia. De tal manera que nosotros podemos coger gases que deberían ser aspirados por los compresores de media temperatura que hemos visto antes y llevarlos a través del eyector al recipiente y que sean aspirados por los compresores en paralelo. Entonces, de alguna manera, estamos derivando gases, caudal de gases de los compresores de media temperatura a los compresores en paralelo, mejorando el COP, porque estamos liberando de trabajo a estos compresores que están trabajando con un salto de presiones más estricto. Pues le estamos liberándole caudal y metiéndolo a los compresores en paralelo que trabajan con menor salto de presión. Por tanto, estamos ahí haciendo una transferencia de caudal con un menor salto de presión, con lo cual esto mejora el COP. El eyector, por tanto, aspira y comprime parte del gas que tendrían que aspirar esos compresores de media temperatura. Se mejora el COP al disminuir el consumo de los compresores de media temperatura, pasando a unos compresores que trabajarán con un salto de presiones algo menor. Y bueno, este eyector sustituye al subenfriador, que es más caro que el eyector y ocupa más espacio. O sea, es un sistema más económico que el del subenfriador, con lo cual empieza a competir un poquito mejor ya en prestaciones, ¿no?, y en coste de inversión. ¿Cómo se combina el funcionamiento de este eyector de gas con el bypass y los compresores en paralelo, ¿no?, en diferentes escenarios o situaciones que se puedan dar en la instalación? Bien, pues vamos a partir del escenario primero, que sería que los compresores en paralelo y el eyector están desconectados. Solamente está trabajando el bypass de gas, como en los sistemas que hemos visto antes. En este caso, el 100% del caudal saldría del gas cooler y pasaría al recipiente, el 55% iría a los evaporadores y el 45% sería retornado por el bypass de gas hasta los compresores. Este sería un sistema en el que, bueno, trabajáramos a bajas temperaturas y no fuera necesario ni arrancar los compresores en paralelo ni el eyector. Si ya aumenta la temperatura exterior, puede ser necesario que arranque los compresores en paralelo, aunque el eyector todavía no haya entrado en marcha. ¿Vale? Pues en este caso el caudal vendrá al 100% por aquí, entrará en el recipiente, seguirá haciendo el 55% hacia los evaporadores y el 45% no pasará por el bypass, sino que irá directamente a los compresores en paralelo. O sea, que estaremos liberando los compresores principales de coger ese caudal de la parte alta del recipiente, ese caudal de vapor, y lo van a coger los compresores en paralelo. Por último, si ya las condiciones fueran más extremas, tendríamos que poner en marcha el eyector y lo que haríamos es que el caudal que pasa por este eyector ahora aspiraría un 40% de caudal de los compresores de media temperatura, que ya no iría por estos compresores, sino que pasaría a ser aspirado por el eyector, y el recipiente ahora mandaría un 80% del caudal a los compresores en paralelo.
Tal manera que, bueno, aquí estarían trabajando 100% de caudal los compresores principales, aquí 55% y aquí solo un 20%, ¿vale? Del caudal estarían moviendo. El resto iría para los compresores en paralelo. Y la inyección de líquido en el evaporador sería un 60% del caudal. Entonces, bueno, aquí ya conseguiríamos una eficiencia óptima tanto con el compresor en paralelo y el eyector en funcionamiento. Aquí se ve una imagen típica de una central con su sistema de eyectores. Normalmente ahora mismo hay varios fabricantes que están trabajando en el diseño de estos eyectores, pero uno de ellos es Danfoss, que tiene sistema de multi-eyectores, y luego también está Siemens con un sistema de eyector de geometría variable. En fin, hay diferentes fabricantes que están trabajando en este aspecto para obtener eyectores que proporcionen la máxima eficiencia al circuito. Por último, se puede cambiar el eyector de gas por un eyector de líquido. En este caso, el eyector de líquido trabaja en combinación con un sistema inundado en la etapa intermedia. Esto es propicio para sistemas booster, en el que en la etapa de media temperatura trabajemos con sistema inundado y con este separador de líquido, pues el eyector aspire líquido. Sería una especie de eyector que trabajaría como bomba de líquido. Y bueno, con este sistema conseguimos un funcionamiento similar al anterior que vimos con el eyector de gas. Al final el objetivo es mandar los gases de la parte alta del recipiente al compresor o compresores en paralelo, pero nos ayuda a trabajar en la etapa de presión intermedia, por ejemplo para cámaras de refrigerados con sistema inundado, lo cual favorece el rendimiento en esta temperatura de trabajo y bueno, tiene un COP aún mejor que el sistema con eyector de gas. Es el sistema más eficiente pero con una mayor inversión. Por último vemos aquí una comparativa de coste de inversión más explotación para los diferentes sistemas que hemos visto. Entonces vamos a comparar los diferentes sistemas con un sistema de 404A. El sistema booster normal ya de por sí tiene un rendimiento 11% inferior a un sistema tradicional con 404A. El sistema con compresor en paralelo ya mejora un 7% respecto al sistema con 404A. También hay que tener en cuenta que esto está hecho con temperatura ambiente a 32 grados. Si subimos a 38, pues bueno, el aumento de eficiencia en estos sistemas no serán tan altos. Con un eyector de gas mejoramos un 10% y con el eyector de líquido a un 22%. Entonces, bueno, estos sistemas, para que sean rentables, viendo las curvas de coste de inversión y capacidad, empieza a ser rentable a partir de los 75-100 kilovatios de potencia. Menos de eso no compensa la inversión. Entonces tendría que ser pues, para un centro comercial, un gran supermercado. Aquí ya podría ser planteable el sistema. En cualquier caso, pues bueno, hay que reconocer que esta tecnología todavía es bastante compleja, existen pocos técnicos cualificados y se está empezando a implementar, pero todavía le cuesta competir con otros sistemas tradicionales. Y también es verdad que los sistemas de fluidos secundarios con agua glicolada están teniendo mucho éxito porque son muy sencillos, consta de una central frigorífica básica con poco carga de refrigerante fluorado y el resto del sistema lo puede instalar prácticamente una empresa de fontanería, ya que se va a tratar de tubería y valvulería de agua, ¿no? En este caso agua glicolada, pero es una labor de fontanería, así que bueno, poco a poco estos sistemas pueden irse imponiendo, pero aún les cuesta competir con el resto de soluciones posibles. Nosotros entonces ahora dentro de todas estas variantes vamos a ver dos esquemas típicos que vamos a utilizar en este curso para poder elegir uno de ellos, el que consideramos más óptimo, que tenga mejor combinación eficiencia energética, prestaciones también desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Y coste de inversión, ¿no? Así que vamos a ver estos esquemas con los que vamos a trabajar ahora. En la guía del módulo 2, configuración del sistema frigorífico, te he propuesto dos soluciones, dos esquemas frigoríficos que pueden ser interesantes para resolver el problema del proyecto que vamos a tratar en este curso.
La primera solución sería una central frigorífica de media temperatura que a su vez diera servicio a una enfriadora para los servicios de alta temperatura con agua glicolada. Esa central de media temperatura estaría trabajando con refrigerante R1234IF, que es el sustituto del R134A, que ya sí que cumple con el reglamento F-Gas y tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 4, que es muy inferior a los 150 que van a ser obligatorios en 2022 para todos los refrigerantes. Y luego para los servicios de baja temperatura, las cámaras de congelados y el túnel, vamos a utilizar una central de doble aspiración con R448A, que es un refrigerante que hasta 2022 estará permitido. Podríamos emplear el R454C, pero todavía los compresores de doble etapa, que uno de ellos lo usaremos para el túnel, no está preparado para trabajar con ese refrigerante. Entonces, bueno, de momento podremos usar el refrigerante 448A, que hasta 2022 estará permitido, y luego se podría hacer la transición o el cambio a este otro refrigerante. La primera central, entonces, que vamos a ver sería la de media temperatura, que estaría formada por un grupo de compresores. Aquí en el esquema se han puesto 3, pero bueno, ya veremos qué número de compresores nos salen. Tenemos un colector común de aspiración y descarga, separado de aceite común, sistema de suministro de aceite a los diferentes compresores. Le hemos incorporado también un recuperador de calor de agua caliente sanitaria en la descarga para obtener un ahorro energético importante, suministrando calor de condensación a agua caliente sanitaria que pueda servir para la industria. Por tanto, instalaremos un condensador en paralelo con el condensador principal de la instalación frigorífica y así suministraremos agua caliente sanitaria. Tenemos nuestro recipiente de líquido. Aquí tenemos, dentro de la propia bancada de la central o en la sala de máquinas, instalaremos la planta de agua fría, que nos proporcionará agua fría a unos 4 grados, que es lo que necesitamos para los aeroenfriadores, ya que las salas frías dijimos que iban a estar a una temperatura de 14 grados, pues con un salto térmico promedio de 10 grados estaríamos dentro de también la humedad relativa que necesitamos, que es en torno a un 80%. Así que nuestro objetivo es producir agua fría a 4 grados y para ello lo que haremos será instalar un intercambiador de placas de R1234IF con agua. Tendremos aquí nuestro depósito acumulador, nuestra bomba de primario y secundario y ya mandaríamos el agua glicolada fría a los aeroenfriadores, que serían las baterías que trabajarían en las salas frías, recepción, expedición, cocina, sala de envasado, etc. Así que bueno, aquí tendríamos ya nuestros servicios de media temperatura, nuestros servicios de alta temperatura y el ciclo frigorífico con el que trabajaríamos con este refrigerante sería un ciclo simple, trabajando la temperatura de evaporación a menos 5 grados y condensando a 44. Como se puede ver en la guía del módulo 2, en la que establecemos estas temperaturas de evaporación y condensación. La central de doble aspiración con 448A sería la que se muestra en este esquema. Tendríamos 3 compresores, por ejemplo, 2 compresores de baja temperatura para las cámaras de congelados y un compresor doble etapa específico para el túnel de congelación. Como los dos van a trabajar con el mismo refrigerante, el R448A, pueden tener una descarga común y un condensador común. Lo que sí debe ser diferente es la aspiración. Tendremos un colector de aspiración para los servicios de las cámaras de congelados a temperatura de evaporación menos 27 grados y otro colector independiente para el túnel de congelación a menos 35 grados. Aquí para el compresor doble etapa incluiremos un economizador, como hemos visto en el esquema doble etapa, se hace necesario para producir este subenfriamiento que mejore la eficiencia en el ciclo doble etapa. Entonces, para interpretar bien este esquema con los diagramas de Molière de los diferentes refrigerantes, en este caso, bueno, es el mismo refrigerante, el 448A, vamos a tener 2 ciclos de trabajo. Un primer ciclo para las cámaras de congelado, que será simple, será evaporando a menos 27 y condensando a 44. Tenemos los puntos A, B, C y D, que podemos ver aquí en el diagrama. Y el ciclo un poco más complejo, doble etapa, para el túnel de congelación,
en el que evaporamos a menos 35 grados, tendremos una presión intermedia de aproximadamente menos 2 grados y también condensaremos a 44, ya que la condensación será común con un solo condensador para los dos ciclos frigoríficos. Aquí, si quieres seguir el recorrido que hace el fluido en el circuito, pues puedes verlo también aquí en el diagrama. Están nombrados por letras cada uno de los puntos y así podrás identificarlos en el propio esquema. Cabe destacar que estos esquemas que estamos viendo aquí son esquemas simplificados, no tienen toda la valvulería y accesorios que sí que hemos visto anteriormente. Pero para entender mejor el funcionamiento sin complicar demasiado el esquema, creo que estos diagramas simplificados cumplen su función adecuadamente. La solución 2 será una alternativa más ecológica, ¿no? En la que trabajaremos con refrigerantes naturales como el amoníaco y el CO2 y con sistemas inundados que además permiten un mayor rendimiento energético. De hecho, la idea es compararlos tanto desde el punto de vista económico como energético ambos sistemas y ver cuál de los dos elegir. Esto será la tarea principal del módulo 2, ¿no? En la que vamos a comparar ambos sistemas y ver con cuál de los dos nos quedamos. Entonces, el esquema frigorífico de esta planta booster con amoníaco y CO2, pues trabajará a media temperatura y baja temperatura con amoníaco. También meteremos una enfriadora de agua, igual que hemos hecho en el sistema número 1, para los servicios de las salas frías con agua glicolada. Y el túnel de congelación vamos a hacerlo con una cascada de CO2 que va a ser condensada por el amoníaco. Entonces aquí vemos el esquema de cómo trabajará todo lo que es la central frigorífica. Tenemos dos compresores, uno de baja temperatura y otro de media temperatura, trabajando uno aspirando a menos 27 grados y otro a menos 5 grados. La condensación va a ser común a 37 grados. Esto en la guía del módulo 2, pues podemos ver que con un condensador evaporativo nos permite trabajar a temperaturas de condensación más bajas y esto redunda en el ahorro energético de la instalación. Ambos suministros de frío a los evaporadores de media y de baja temperatura va a ser mediante sistema inundado por bomba. Tenemos por tanto un separador de media a menos 5 grados con su sistema de bombeo y un separador de baja a menos 27 grados. Además, el separador de media suministrará frío no solamente a los evaporadores de media temperatura a menos 5 grados, sino también al intercambiador de CO2 y amoníaco, que vamos a engancharlo en ese colector, ese separador de media temperatura menos 5, que va a tener un rendimiento mejor que si lo engancháramos al de menos 27. Entonces, bueno, lo conectamos aquí, vemos que sacamos una línea hacia el intercambiador CO2 amoníaco. Aquí estará conectado el circuito de expansión seca de CO2 a menos 35 grados. Y además en la central frigorífica incluiremos la planta de agua que también será enfriada mediante amoníaco a menos 5 grados. Por tanto, la carga mayor va a estar a media temperatura. Es mejor que la carga esté a media temperatura que no que esté a baja temperatura, porque así mejoramos el COP. Cargando más potencia frigorífica en la etapa de mayor temperatura, pues mejoramos la eficiencia. Así que tendremos aquí los aeroenfriadores, servicios de muy baja temperatura, en este caso el túnel, servicios de congelados, servicios de refrigerados, condensador evaporativo y aquí, bueno, la central frigorífica con su recuperador de calor de agua caliente sanitaria. Así que bueno, ya hemos comentado los dos esquemas y ya puedes ponerte a realizar el estudio comparativo, que es la tarea o actividad propuesta para el módulo 2. Para cualquier duda o consulta puedes realizarla en el foro y allí pues te responderé a la mayor brevedad posible y también entre los compañeros podréis proponer vuestras ideas y llegar a la mejor solución posible.